Nos inclinemos nuestros rostros. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por esta noche. Bendito sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, porque nosotros, Señor, siendo tan pequeñitos, tú nos miras, Padre, con misericordia y con amor, y porque con paciencia nos aguardas, Padre, y nos disculpas y nos perdonas cada equivocación que cometemos. Gracias por esta noche en la que vamos a escuchar tu palabra y en la que vamos a alimentarnos espiritualmente. Te rogamos que bendigas al hermano y que va a dar el mensaje, a los hermanos que van a entonar las alabanzas, para que todo llegue con olor fragante ante tu altar, mi Dios. Te rogamos que bendigas este momento, que lo lleves, Señor, según tu voluntad. Y gracias una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok. Sí, es lo que estoy buscando. Ok, vamos a entonar Hay momentos, ¿sí? Ahí para que también Eric vaya pensando en la alabanza que le toca. Ok, entonemos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amén. Bueno, hermano, cantemos Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Muchas gracias, queridos hermanos. Es una alegría nuevamente vernos por este medio y con la bendición de nuestro Dios para poder seguir escuchando su palabra, seguir dejando en sus manos, en su mesa, las peticiones que tenemos, ya que Él es nuestra única esperanza. Vamos a empezar en esta noche lo que es, hablando del primer capítulo, creo que habíamos acordado que eran 13 capítulos, ¿no? El primer capítulo, vamos a verlo hoy día, está enfocado en capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, que es la genealogía de Jesucristo, cómo concibió la Virgen y también los obstáculos que hubo, dónde iban a ser, quiénes lo visitaron
y también la persona que quería interponerse, ya que sentía envidia de que iban a ser un nuevo rey. Y para él, pues, para Herodes el Grande, era algo novedoso, pero aparte de ser novedoso, era algo contradictorio para sus pensamientos y sus hechos que tenía ya proyectado para su vida. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio y vamos también a poder compartir un poquito de pantalla. Vamos a orar. Querido Dios y Santo Padre que está en los cielos, gracias por esta linda noche. Permítanos, Padre bueno, quedar en sus manos, quedar en su divina administración. Sea usted quien hable en esta noche, sea usted quien utiliza su instrumento. Y Padre, pues, y que esta palabra manifestada quede impregnada en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y lo pongamos por práctica, bendito Dios. Día a día seamos mejores siervos e hijos suyos. Acompáñenos en nuestros proyectos, en nuestras metas, Padre, y que sean todos alineados a sus proyectos y sus metas. Gracias por cuidar de nuestras vidas, de la salud, y por, Padre, también sustentar la vida de nuestros hermanos en Cristo. Gracias también por su creación. Está en sus manos y siempre, Padre, dependiendo mucho de usted. Gracias por amarnos, por cuidarnos y protegernos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a compartir un poquito de pantalla. La he hecho con algunas imágenes. Ok. Tenemos aquí la primera diapositiva. Lo tenemos de Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Tenemos las lecciones del árbol genealógico del Salvador. Pero antes de ver eso, miremos el contexto judío. En los tiempos bíblicos, cada mañana el varón judío daba gracias a Dios por tres cosas: que no había nacido gentil, ¿sí?, ni esclavo, ni mujer. Por esas tres cosas el judío oraba: por no haber nacido gentil, no haber nacido esclavo y no haber nacido mujer, ¿sí? Por tanto, es sorprendente ver el nombre de mujeres en la genealogía, y más aún la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo más sorprendente son estas cuatro mujeres que van a resaltar en esta genealogía. ¿Ok? Vamos a pedirle a un hermano Freddy, por favor, si nos puede leer Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, por favor. Mateo capítulo 1, 1 al 17. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el 1, ¿cierto? Sí, por Mateo. favor. Ok. Gracias. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasom, Nasom a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer de Urías. Un momentito. Muchas gracias, hermano. No, bueno, todavía falta un poquito, disculpe. Sí, Hasta el 17, ¿cierto? Sí, por favor. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob. Y Jacob engendró a José, hijo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muchas gracias, hermano Freddy. Hemos visto algunos nombres, los cuales son interesantes y también pueden ponerlo a sus hijos. No. Algo que vemos aquí en una genealogía, si ustedes se dan cuenta y van a otras genealogías en el Antiguo Testamento, ustedes no van a notar o no van a observar que hay nombres de mujeres en esas genealogías. Ustedes no van a notar. Pero es aquí justamente donde vimos la introducción con el hermano Eric y vimos que este libro de Mateo era para los destinatarios judíos. ¿Sí? Eran para los judíos. Entonces, el escritor aquí, como Mateo, quiere hacer una observancia, miscuyendo a estas mujeres con un propósito principal. Ya lo vamos a ver después. ¿Cuál es el resultado que vemos al momento que Mateo inmiscuye a estas mujeres? Hay solo un propósito. Dios a través de su Hijo, a través de esta genealogía, está inmiscuyendo a los gentiles a la promesa. Pero vamos a ver un poquito las características de estas mujeres y por qué no podían estar dentro de la genealogía, hablando de una manera ya más estricta en lo que es la parte judaica. Tenemos a Tamar, ¿sí? Aquí tenemos a Tamar. Tamar era de Canaán, una nación maldecida, dicen las escrituras. Eso lo vemos en Génesis capítulo 38. ¿Sí? Enemiga de Israel. ¿Sí? Tamar llegó a ser antepasada de Jesús, aunque cometió adulterio con Judá, su suegro. Aquí tenemos una imagen. Recordemos lo que pasó en ese momento. Tamar estaba casada con el hijo mayor de Judá, pero ese se murió y no le dio descendencia y se casó con el hijo siguiente de Judá. Por tener una actitud maléfica, él siempre como cónyuge no hacía la obra que tenía que corresponderle, sino que él hacía sus acciones afuera. Entonces, y tampoco concibió. Y él le dijo, Judá dijo, cuando mi hijo pequeño crezca, yo te lo entrego. Pero el hijo pequeño creció y no se lo entregó. La historia cuenta que Judá fue al pueblo, justamente donde estaba Tamar, y se enteró que Judá andaba por ahí. Y se vistió de mujer de la vida. Y como vemos en la foto, lo esperó en el camino y tuvo un encuentro con él. Entonces, pero él nunca se enteró hasta que no regresó por sus pertenencias, porque como no cargaba dinero, dejó sus pertenencias. Y es ahí donde ella concibió de Judá, de una manera no tan correcta, pero de ahí en adelante, cuando se enteró Judá que ella estaba embarazada de él, nunca más la conoció como mujer. Entonces, tenemos una mujer que es de Canaán, que no es israelita. Recordemos que los israelitas iban a conquistar la tierra de Canaán. Entonces, pero ella no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Pero aún así, a través de esta mujer, Dios trae la descendencia y la simiente se sigue conservando. Vamos a ver a otra mujer. Tenemos a Rahab, ¿sí? Los dos espías que manda Josué antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, pero estos hombres cuando estuvieron en esa tierra prometida, en esa tierra donde fluía leche y miel, donde habían gigantes, había también una mujer de fe y de obras. Las escrituras, como lo vemos en Josué capítulo 2, verso 1, la describen como una ramera, ¿sí? En la ciudad de Jericó.
Ella llegó a ser la bisabuela del rey David. Entonces, tenemos aquí una imagen donde dice que ella en su azotea los guardó, los conservó. Llegó el rey con sus súbditos y le preguntaron por ellos, por los espías. Pero ella los guardó, los resguardó y los protegió. Pero asimismo ella les dijo, quiero que conserves mi vida y la de mi familia. Cuando estos hombres salieron y fueron y conquistaron esas tierras, mantuvieron su promesa. Josué se enteró de todo eso y mantuvo la vida de esta mujer y de su familia. Esta mujer no tenía nada que ver con los judíos, pero Dios, a través de esta acción y a través de esa nueva vida, porque esta mujer conocía de las hazañas del Dios de Israel, y a través de esta nueva hazaña que tuvo de preservar la vida de los espías, de ahí en adelante esta mujer dice que se casó con un hombre pulcro y ahí también ella tuvo una vida buena. Y de ahí en adelante, y justamente Mateo la pone en la genealogía de Salvador. Esta es Raab. También tenemos a otra mujer llamada Ruth, ¿sí? Ella era moabita. La ley de Moisés prohibía que los moabitas se mezclaran con los israelitas. Deuteronomio 23:3. Moab era una nación que se negó a ayudar a Israel en su camino por el desierto. Moab hasta contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas. Como castigo, Dios dijo que los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Hasta la 10ª generación. Jesús no hubiera podido ser sacerdote en los días de Esdras. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tenía a Ruth, una mujer de Moab, como pariente. Entonces, son características, pero la actitud de esta mujer, de Ruth, ¿sí?, fue diferente. La historia de esta mujer es que, Noemí, ¿sí?, Noemí es la nuera de Ruth. Noemí tenía 2 hijos. Y aquí justamente en esta imagen, ahí está la otra nuera, quien se está yendo, la que se está yendo, y Ruth, la que se queda con Noemí. Los 2 hijos de Noemí mueren. Y es ahí donde tenemos a una mujer llamada Ruth, que me gustó mucho la confesión de ella. Dice, yo no me quiero ir de ti. Yo no quiero estar lejos de ti. Dice, no, es que donde yo voy, el Dios mío no puede ser tu Dios. Pero no dice, yo quiero que ese Dios tuyo sea mi Dios. Quiero que esa cultura tuya sea mi cultura. Y ahí Ruth, con lágrimas en los ojos y mostrando esa característica de una buena nuera, ¿sí?, de una buena mujer, se fue con Ruth. Más la otra nuera se fue nomás como como Noemí le había aconsejado. Váyase porque yo no tengo más hijos, ¿sí? Es decir, que yo no puedo concebir nuevamente y darles un hijo nuevamente para que ustedes se casen y tengan descendencia. Pero a Ruth no le importó eso, ¿sí? No le importó eso. Quiso hacer algo importante con su vida, con la de Noemí, de adorar al mismo Dios. Y es ahí donde más adelante vemos que se encuentra Ruth con el sobrino de Noemí, Boz, ¿sí? Un hombre apoderado que tenía sus posesiones y que se enamora de Ruth. Y es ahí donde la descendencia, por eso vemos la genealogía que continúa, ¿sí? Y ahí es donde se mantiene la simiente. Se mantiene la simiente. Y por eso es que estas mujeres aquí, aparte de no ser del pueblo de Israel, ¿sí?, no tenían promesas, ¿sí?, no eran parte de algo especial como un proyecto divino de Dios para con ellas, pero sí tenían algo importante. Su corazón y sus acciones demostraron lo contrario. Aparte de no ser parte del pueblo de Israel, de un pueblo con promesa, ellas se hicieron ganadoras, ¿sí?, coherederas de esas promesas, pero por sus acciones, por reconocer que el Dios de Israel es todopoderoso. Ok, hemos visto hasta aquí 3 mujeres, pero vamos a ver a una más también.
una más que es Bexabé, que a través de ese vientre, ¿sí? A través de ese vientre viene un hombre, por el cual también viene la descendencia de Jesús. El nombre de Bexabé nos recuerda el pecado horrible de David. Somos conscientes de lo que sucedió, que la miró de la parte alta del castillo, se enamoró de ella, la mandó a llamar y tuvieron lo que sucedió. Pero no solamente pasó hasta ahí. David tuvo que ocultar su pecado asesinando al esposo de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos en esta mujer es que el primer bebé murió. El primer bebé murió. Y David en el templo le rogó a Dios que lo dejara vivir. Pero no, murió. Pero el segundo bebé se llama Salomón, en el mismo vientre de esta mujer, por el cual murió el primero. Pero el segundo se llama Salomón, el hijo del rey David, y por quien viene también la simiente. ¿Sí? Entonces, tenemos a una mujer, Bexabé, si era judía, pero su esposo era gentil. Pero es ahí donde vemos 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo, pero con características muy diferentes, queriendo hacer bien las cosas, en especial reconociendo sus errores, sus limitaciones y dejando que Dios obre en sus vidas. Yo creo que si el escritor de Mateo las menciona aquí, más aún para la audiencia judía, es con un propósito hermoso. Vamos a seguir viéndolo. Jesús nació para romper las barreras entre judíos y gentiles. ¿Sí? 3 de las mujeres en el árbol de la genealogía del Salvador, Tamar, Raab y Ruth, son extranjeras, son gentiles. Sí, la cuarta, Bexabé, estaba casada con un gentil. Los judíos eran del pueblo escogido de Dios. En contraste, había una pared entre los judíos, entre los gentiles y Dios. Había una barrera muy grande entre los gentiles y Dios. El nacimiento de Jesús comenzó un nuevo capítulo en las relaciones raciales. Y es justamente ahí donde se caracteriza, y cuando Jesús viene, se escucha esa palabra, perros. Cómo los judíos le catalogaban a los gentiles, no perrillos. Habían 2 palabras, perros y perrillos. Los perros eran los animales que andaban afuera comiendo toda clase de inmundicia, sarnosos, etc. Así eran tratados los gentiles. Los perrillos eran animales domésticos. Por eso que cuando Jesús se aleja del lugar donde él estaba predicando y justamente se encuentra una mujer y los llama desde lejos. Y le dice, ¿cómo una mujer no siendo judía puede recibir de las promesas divinas para los judíos? Dice, ajá. Entonces dice ella, hasta los perrillos comen de lo que cae de las mesas de sus amos. Esa es la diferencia entre perros y perrillos. Perrillos, es decir, es un animal doméstico. Los perros no. Entonces, es ahí donde había una actitud racial muy grande entre judíos y gentiles. Y eso es lo que vino Jesús, nuestro Salvador, a desligar. De esa pared intermedia, tumbarla. Y de ambos pueblos hacer uno solo. ¿Sí? Hasta los enemigos de Dios se convierten en sus hijos por medio de Jesucristo. Realmente, nuestro Padre Celestial ya tenía programado, proyectado, con las acciones que veníamos viendo en el Antiguo Testamento y cómo ya en el Nuevo Pacto, cuando los escritores comienzan a escribir de una manera más abierta, de una manera más instructiva, haciéndole ver al pueblo judío que también ellos, los gentiles, tienen promesa para con nuestro Dios. Él vino a romper la barrera que había excluido a los gentiles de la familia de Dios. Y justamente lo vemos descrito con estas mujeres, estas 4 mujeres. Jesús nació para elevar el lugar de la mujer. En el tiempo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ahí la situación era difícil. Más antes era peor. Jesús vino al mundo donde los hombres veían de menos a las mujeres. En ese tiempo las mujeres no tenían derechos legales, con demasiada frecuencia. A la mujer se consideraba ser
una persona o una cosa. Era posesión de su padre o de su esposo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a este tiempo, el mayor grupo de personas que lo asistían a él eran mujeres, con sus posesiones económicas, sirviéndole, llevándole comida, ¿sí? Viendo si estaba pasando necesidades de salud física. Eran las mujeres. En todo su ministerio estuvieron un grupo de mujeres ahí. Por eso él siempre recalcó la parte importante de velar por nuestras madres. Y justamente en la cruz es ahí donde él le da esa responsabilidad al apóstol Juan, ¿sí? No es que le está diciendo, hey hijo, ahí está tu madre, mujer, ahí está tu hijo, no. Le está dando hace un preámbulo muy hermoso, dándole una responsabilidad a un discípulo amado, pero porque Jesús sabía que él podía conllevar esa responsabilidad. Y es ahí donde Jesús viene a resaltar el papel de la mujer en esos tiempos. Jesús nació para asociarse con los pecadores. Algunos de los fariseos se quejaron porque Jesús comía con los pecadores. ¿Sí? En Mateo 9:11 lo vemos cómo lo describen a él. Otros dijeron que él no era profeta porque recibía a los pecadores. ¿Sí? Trataron de en sinnúmeras maneras o en sinnúmeros actos en la vida de Jesús, tratar de acusarle por cómo él convivía con los demás. Estos líderes religiosos pensaban que una persona espiritual no debería tener compasión por una ramera, ¿sí? En este recuadro que tenemos en esta imagen, tenemos aquí a María Magdalena, tenemos a Jesús y a unos cuantos eruditos de la ley, fariseos. Y es ahí donde vemos cómo Jesús trata de quitarle la mirada de ellos y que la enfoquen en otro lugar. Entonces es una gran lección. Nadie sabe lo que se escribió en la tierra. ¿Sí? Muchos especulan ciertos temas, pero nadie sabe. Pero el propósito principal de escribir Jesús en la tierra es de quitar la mirada de los demás sobre esta mujer y que ellos puedan direccionarlo a lo que él estaba haciendo, para nuevamente después actuar. Es decir, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, Jesús se relacionó no solo con esta mujer, que a la verdad quisieron ponerle una trampa, porque para que haya pecado o adulterio o fornicación son dos personas. Tenían que haber traído a los dos testigos, pero solo trajeron a una mujer. Y otra cosa que vemos también, una de las cualidades que estuvo Jesucristo y fue hermosa, cuando escogió a los 12. A los 12 recuerda que escogió a publicanos, ¿sí? Encargados de recoger colectas a los mismos judíos, por mandato de Roma, y eran excluidos de muchas acciones espirituales los cobradores de impuestos. Pero Jesús se compadeció y Mateo es uno de ellos. Mateo era un cobrador de impuestos y tenemos aquí a un hombre, como escribe en las Escrituras, que Jesús le gustaba miscuirse con los pecadores. ¿Sí? Entonces, la historia de Jesús, desde que la empezamos, es muy hermosa. Pero mirando estos rasgos, ¿sí? Mirando estos rasgos, a la verdad, demuestran cualidades muy buenas. Vamos a leer versículo del 18 en adelante, por favor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Eri, por favor. Mateo capítulo 18, capítulo 1, verso 18 al 24. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias, Eri. Tenemos un evento aquí que no es normal, ¿sí? Un evento no es normal porque en primera instancia hay una pareja que está comprometida. La ley judía, cuando ya una pareja estaba comprometida, ya estaban casados, pero no podían conocerse íntimamente hasta que no se le llegue el evento del matrimonio, ¿sí? Tanto legal como ceremonial. No podían conocerse, pero ya estaban casados, ¿sí? Lo decía la ley judía. Y es ahí donde digo que no es normal el nacimiento o la gestación de esta mujer porque fue concebida por el Espíritu Santo. Y es ahí donde la mente nos puede, dice uno, volar un poquito. Nos podemos imaginar cómo ustedes se sentirían que lleguen ustedes y que su comprometida le vaya a decir: estoy embarazada, ¿sí? Estoy embarazada y es del Espíritu Santo y ¿qué te puedo decir más? ¿Ah? Ella le está diciendo la verdad. María en ese momento le estaba diciendo la verdad. Pero nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Por eso es que vemos aquí en la imagen a José rasgándose la barba, ¿no? Como pensando, entonces, se ve un poco chistoso, se ve un poco así, pero la mente nos puede abrirse y pensar, pero es ahí donde el corazón de José, tan puro y tan bueno, porque a la verdad no quiso difamarla, dicen las escrituras. Y conociendo la ley, si la sociedad se enteraba, si es que José hubiese tenido un mal corazón y la divulgaba, ¿sí? Proclamando lo que ella le había dicho y lo que ella estaba haciendo, que estaba embarazada, ella moría pedrada. Irrevisiblemente, decía la ley, debía morir apedrada. Pero él como un caballero, ¿sí? Él como un caballero quiso dejarla a solas, es decir, sin decir nada, él se iba a alejar, se iba a ir aún hasta para que las personas no la comenzaran a catalogar de una manera pecadora, pecaminosa. Entonces, pero es ahí donde el evento de Jesús no es tan normal, pero es ahí tiene muchas verdades ciertas y con padres con corazones muy sinceros, muy sinceros. Por eso era mi pregunta al principio, ¿cómo usted se sentiría al momento que con sus novias, y si sus novias vienen con tales comentarios? ¿Cuál habrá sido nuestro pensamiento? ¿Sí? Nuestra reacción. Es difícil, pero es ahí donde vemos que Dios actuó de una manera muy sabia. ¿Sí? Dice, la Biblia nos dice que María estaba comprometida con José, y si según la costumbre judía, esto significaba que era legalmente su esposa. Sin embargo, no podían convivir juntos hasta que la celebración o la ceremonia formal del matrimonio suceda. Si una mujer que estaba comprometida con un hombre salía embarazada, era considerada culpable de adulterio. Eso es lo que decía Deuteronomio 22, 13 al 21. La ley judía dictaba que el marido debería divorciarse de ella. Esto presentó una situación vergonzosa para José. Él demostró bondad al planear resolver la situación de María secretamente. Eso lo dice Mateo 1:19, que como ya lo leyó nuestro hermano Eric. Y es ahí donde después, cuando lo hace secretamente, ¿sí? Vemos en el recuadro, en la imagen, cómo María le explica la situación a José. Pero él, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá sentido en su corazón? Se habrá sentido dolido emocionalmente, sentimentalmente. Pero cuando él estaba durmiendo, dice que un ángel vino en sueños y le explicó toda la situación. Y es ahí donde el corazón de José
reconoció la verdad que le había dicho María, ¿sí? Aparte de lo que le dijo en sueños el ángel, él reconoció que María no le estaba mintiendo. Y lo que estaba en su vientre era el Salvador, con un propósito. Y por un propósito lo hablamos en que, ¿cómo así Dios escoge a esta mujer llamada María? Y justamente mi prometida, dijo, tuvo que haber dicho José. Entonces quiere decir que ella no es cualquier mujer, porque Dios no podía haber escogido a cualquier mujer para traer a su hijo, el Salvador del mundo, a esta humanidad. Tiene que haber sido una mujer justa, buena, temerosa de Dios, respetuosa de la ley y muy buena ante la sociedad, ¿sí? Entonces, colaboradora, ayudadora, etcétera. Entonces, es ahí que cuando uno escucha la palabra de Dios y justamente el espíritu de Él influencia nuestras vidas, vemos con mayor claridad lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas. Y es ahí donde vemos a un hombre llamado José que se levanta de sus aposentos y va a María y la recibe como su esposa de ese momento y comienza una larga travesía, porque no era fácil. Y sabemos lo que vamos a ver después en los textos que vienen siguientes o los capítulos siguientes. No fue fácil para ellos de ahí en adelante. Una mujer en estado es muy delicada, es muy delicado. Muchas veces vienen con la placenta afuera, muchas veces los niños se quieren salir, como vemos los embarazos que oramos por nuestras hermanas Comfort, la señora Irma, la hermana La Morocha, son embarazos delicados, ¿sí? Pónganse a ver a ella embarazada, viajando de una ciudad a otra, con peligros de ladrones, en un burro, caminando, etcétera. Entonces, ¿y cómo Dios tuvo el control de todo eso? Pero José, valientemente, como un hombre justo, la tomó a cargo, se hizo responsable de ella y del Salvador que venía en camino. Entonces, hermano Gerardo tiene algo que decir. Sí, solamente puntualizar algo. Si en la época de Jesús, en la época de la ley mosaica, si alguien era encontrado en adulterio o era adúltero, era condenado a muerte. Levítico 20:10 manifiesta justamente eso, ¿no? Entonces, lo que hizo José era salvarle la vida, porque si él manifestaba públicamente lo que ella había hecho bajo la perspectiva humana, era condenada a muerte, ¿no? Levítico 20:10 dice justamente eso. Gracias, hermano Gerardo. Sí, es verdad. Y vemos a un hombre justo, un hombre bueno, ¿sí? Un hombre bueno, un hombre justo y bueno. Y yo creo que todo ese proceso, desde que empezó y él se hizo responsable, hasta que murió, porque murió a una edad temprana, una edad no tan avanzada. Yo creo que hizo un buen trabajo con Jesús, hizo un buen trabajo. Y cuando él tuvo que morir a esa edad, no dicen las escrituras, pero yo creo que Dios dijo hasta ahí es tu labor. De ahí en adelante Jesús tiene que hacerlo. Pero la labor que hizo Josué, si a veces nosotros nos sentimos responsables con nuestros hijos y a veces queremos de una u otra manera hacer las cosas muy bien, no equivocarnos, ¿cómo se habrá sentido José al momento de reprenderlo o quererle enseñar algo que no sea algo equívoco para su vida o quererle instruir con una chica que dice, si es que le gustó una niña, o es que alguien dice, bueno, mira, José, esta persona se robó tal cosa, ¿cómo tengo que actuar? Entonces, son cosas que él tuvo que actuar de una manera muy sabia y entendida, porque algo que siempre le dice uno, golpeaba sus conciencias y sus corazones es, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, este es Jesús, este es el Salvador. Siempre estaba retumbando en sus corazones y en sus pensamientos. Por eso es que María cuando va y Jesús, ella le dice, lo anima a Jesús para que convierta el agua en vino, ¿qué habrá pensado ella? Y él también, ¿cómo reacciona? ¿Qué tienes contra mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, wow, entonces, son cosas que a veces como padres, ¿cómo tenían que ellos actuar? ¿Con qué tino? ¿Con qué sutileza? ¿Con qué sabiduría?
sabiendo que tenían al Hijo de Dios y en especial al Dios mismo, tratando de instruirlo en la ley y en los hábitos cotidianos. Sí, es verdad. El nombre de Jesús significa Salvador. Realmente eso significa Jesús. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Algo interesante que había en la cultura judía, y por eso me tomé, dice uno, tomé la decisión de poner esta imagen aquí ahorita. Los israelitas esperaban era un guerrero, ¿sí? Nunca se esperaban a un Jesús muy pasivo, muy amoroso, muy paciente, muy misericordioso. Querían a alguien que venga a hacer la guerra a los romanos y salir de esa esclavitud. Esa era la mentalidad judía y querían más o menos a un hombre como David, que llegara con ese espíritu, con esa valentía y que cogiera en ese momento a Herodes el Grande y le cortara la cabeza. Y que todos los romanos salieran huyendo, esparcidos de esa nación judía. Eso esperaban los judíos. Pero ellos nunca se esperaban a un hombre como Jesús. Y yo creo que eso fue la diferencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo la diferencia. La imagen que presenta Jesús en su tiempo en la tierra permite que hasta en este siglo XXI todo el mundo quiera llegar a ser como Jesús. Todo el mundo anhela llegar como Él. Muchos han querido ser guerreros. Por eso vemos muchos enlistándose en el ejército, yendo a guerras, nación contra nación, vida contra vida. Pero lo único que han tenido es desilusiones, traumas y dice uno, tiempos de no dormir, porque eso es lo que han conseguido. Pero Jesús trajo algo diferente. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Jesús nació de una virgen. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Ese profeta era Isaías, como lo vemos en Isaías 7:14. ¿Sí? Una señal nos es dada, dice, que una mujer virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Sí? Esa palabra Emmanuel significa Imanu, que significa con nosotros. Y la palabra Él significa Dios, Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel, Imanu con nosotros y Él Dios, Dios con nosotros. Un poquito de lo que vemos en el capítulo 2, ya para ir terminando. El rey Herodes se opone a Jesús a causa de su codicia. Los sabios habían anunciado el nacimiento de un gran rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Recordemos que cuando llegan los reyes magos, así como se le cataloga, llegan a donde está Herodes. Y es ahí donde Herodes se entera. Y es ahí donde Herodes promulga todo eso y hace ver quién es ese rey. Quería conocerlo. Por eso que dice que Herodes en silencio se acerca a los magos y le dice: vayan por esta ruta y lleguen a tal lugar. Cuando encuentren al rey, al que va a venir, vengan, cuando lo encuentren, vengan y díganme, yo quiero también ir a adorarlo. Con esas palabras sutiles quiso envolver a los magos. Entonces, wow, cuánto era la ambición de este rey, que tuvo que persuadirlos, enamorarlos, seducirlos, que cuando lo encuentren, vengan y le digan a él para adorarlos. Pero Dios tuvo el control de todo eso, porque el relato sigue diciendo que estos hombres, después que encontraron a Jesús, después que lo adoraron y le dieron los tesoros, vino también en sueño y le dijeron: no se vayan por el mismo camino que vinieron,
váyanse por otro camino, ¿sí? Porque van a correr peligro. Y eso sucedió. Los principales sacerdotes, primero vemos la acción de Herodes, ahora los principales sacerdotes ignoraron a Jesús, ¿sí? Porque estaban ciegos. Cuando Herodes supo que había nacido un nuevo rey de los judíos, fue al sumo sacerdote y a los maestros de la ley judía. Herodes esperaba que estos líderes religiosos supieran dónde naciera el rey judío. Ellos sabían, porque decían las escrituras que iban a nacer en Belén. ¿Sí? Así decían las escrituras. Pero el conocimiento que tenían en la cabeza no tuvo ningún efecto ni en ellos ni en sus corazones. Por eso que en vez de darle algo positivo al rey Herodes, lo confundieron más. Entonces ellos por la ceguera, los sacerdotes, los fariseos, como Jesús los llamó a futuro, no pudieron comprender lo que estaba sucediendo en esos momentos. Porque ellos, conociendo la ley, administradores del templo, debieron saber de que Jesús ya estaba por nacer. ¿Sí? Y más aún cuando se vieron esas señales, ¿sí? Y aún hombres, porque estos sacerdotes, estos magos que fueron a adorar a Jesús y que le llevaban presentes, no eran judíos, pero dicen que eran científicos que estudiaban las estrellas, pero que se admiraron por esta estrella más resplandeciente que todas. Y justamente se dejaron guiar por ella y siguieron investigando y cayeron en cuenta de que en las escrituras, no sé cómo lo habrán leído, pero dice que esta estrella anunciaba la venida, el nacimiento de un rey que iba a libertar no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Y así es que los reyes magos pueden llegar hasta Belén, dejándose guiar por la estrella y cuidados por el Espíritu de Dios. Los sabios buscaron a Jesús para adorarlo. Mateo 2, 1 al 11. Cuando los reyes magos encontraron a Jesús, se inclinaron y lo adoraron y le ofrecieron tesoros. ¿Sí? Cosas importantes que a veces uno medita, ¿cómo así estas personas hacen algo sin saberlo? Pero ellos tuvieron que investigarlo tan a fondo para saber que al momento que vieron a este niño, ¿sí? Reconocieron que era el Salvador del mundo, el Rey del mundo, ¿sí? Y el que podía ser intercesor entre Dios y los humanos. Se inclinaron, lo adoraron y le ofrecieron tesoros. Pónganse a ver. Entonces, es algo maravilloso. ¿Y cómo Dios los cuidó a estos magos? Desde el inicio, desde que salen de su tierra, porque dice que no vivían tan cerca. Mirando el contexto y escudriñando un poquito, estos magos no vivían tan cerca, vivían lejos. Lo que tuvieron que padecer, las noches tantas noches de trasnocharse, el polvo, el cansancio, pero el único objetivo de ellos es encontrar al Salvador. Y lo pudieron encontrar. Tuvieron la dicha de verlo, adorarlo y de ofrecerles tesoros. Fue hermoso, una experiencia para ellos. Mirando este contexto histórico, ya esta es la última diapositiva. Dios advirtió a los reyes magos en un sueño que no regresaran a Jerusalén. Ellos siguieron la dirección de la luz y recibieron dirección en un sueño. ¿Sí? Qué maravilloso ver cómo Dios aumentó la luz que les había dado. Nuestro Padre Celestial se goza en añadir bendiciones a los que son fieles en lo poco. ¿Sí? Estos hombres magos, por eso me asombra ver sus personalidades, sus actitudes. Que aún ser judíos, como ellos de tan lejos viajan para poder conocer a un rey, pero un rey eterno. Jesús cumplió las escrituras. José y María huyeron de noche cuando el Padre Celestial le advirtió del plan de Herodes. Ellos fueron a Egipto, donde la nación de Israel anteriormente había vivido durante más de 400 años. Cuando Herodes murió, Dios nuevamente guió a José en un sueño. Mateo nos dice que al salir de Egipto se cumplió lo que dicen las Escrituras, Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? El registro del ministerio público de Jesús comienza con Mateo capítulo 3.
No es fácil la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero es interesante estudiarla, verla, y los eventos que pasaron no son normales. No son normales para nosotros, pero tienen mucho efecto en nuestras vidas. El registro del ministerio público de Jesús comienza con Mateo 3, pero antes de esto, por 30 largos años el Hijo de Dios vivió en Nazaret. Él no creció en la gran capital de Jerusalén. Él era nazareno, es decir, una persona que provenía de la pequeña ciudad de Nazaret. En ese tiempo Nazaret era un lugar, es decir, no muy estimado. Si en Juan 1:46, cuando vemos que un hombre, no me acuerdo los nombres, pero uno lo va a ver al otro y dice, ven, que aquí está, él viene de Nazaret. Dice, pero ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿Sí? Entonces, pero es ahí donde se crió el Salvador del mundo, en un lugar tan sencillo, tan humilde, ¿sí? Pero había mucha riqueza, había gente muy buena, y entre ellas un hombre llamado Jesús. Es hermoso ver el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él viene al mundo y cómo Él se desarrolló entre la humanidad, y que nunca eligió nacer en cuna de oro. Recordemos que cuando Él nació, todo estaba agolpado de muchos turistas, y nació en un pesebre, es decir, en una cuja, ¿sí? Si no se puede decir en paja, así, ahí nació Él. Y Él nunca vino y se decidió criarse en una ciudad pelucona. No, Nazaret, Nazaret. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Y es ahí donde Él nos da muchas buenas lecciones y nos hace sentir tan especiales, y que podemos hacer tan grandes cosas en lo poco que podamos tener. Solo depende de nuestro corazón y de nuestras actitudes. Sí, eso es, mis queridos hermanos, quería mostrarlo en esta noche. Si tienen preguntas, el hermano Gerardo, el hermano Eri van a contestar. Que Dios los bendiga. Y bueno, si quieren acotar algo, bienvenidos sean. Si tienen preguntas, con todo gusto. Quiero hacer una pregunta. Con todo gusto, hermanita. Ya, ¿tenía algún significado en los regalos que le hicieron a Jesús? Ok. Deben haber tenido su significado realmente, porque los nombres de las personas a quienes se les ponía tenían significados. Y justamente esos tesoros que vienen a él, de personas que eran magos, científicos, tuvieron que tener un significado. No lo investigué, ¿para qué les voy a decir? No lo investigué si tuvieron un significado. Lo que sí me enfoqué fue en la actitud y en el corazón de estas personas que de tan lejos vinieron a buscarlo y adorarlo. Realmente, aparte de los tesoros, porque eran momentáneos, no creo que Jesús cuando creció los tenía todavía. Más bien lo utilizaron para viajar, para venderlo, para poderse suplir sus necesidades. Pero lo que sí quedó grabado y vemos en las Escrituras es la visita de personas que no eran judías y la actitud que ellos mostraron sin conocer la ley. ¿Sí? Adorarle, traerles tesoros y reconocer que era su rey y su salvador. Sí, eso, hermanita. Si alguien quiere contestar de qué significado tenían, con todo gusto. No, me estaba comentando Ceci aquí, y de lo que me podía acordar era, bueno, el pasaje no enfatiza alguna cosa específica, qué significó cada cosa, ¿ya? Porque el pasaje está más enfocando que estos sabios de Oriente vinieron y adoraron, y la palabra aquí adoraron como a Dios, y eso es lo importante que podría haber un judío. Lo otro es, podemos pensar y especular, aunque no lo hayamos,
pero podemos algo deducir que tal vez con estos perfumes y esta mirra, tal vez lo podrían usar o lo podría haber guardado tal vez María para cuando Jesús muriera. Puede ser una posibilidad, no es segura, es solamente que es una opinión. Y también el dinero que le llevaron, también Dios proveyó, pienso yo, para las necesidades de Jesús mismo cuando naciera y de su familia. Entonces, yo veo ahí la providencia de Dios, que Él proveyó también eso para la vida de Jesús. Porque vemos que se fueron a Egipto y después tuvieron que volver, y todo eso en ese tiempo cobraban impuestos por ser extranjeros, cobraban por todo, entonces, muchas cosas. Puedo pensar eso, pero no. Es una explicación que había leído yo. Sí, justamente es lo que más tiene realce de poder costear sus gastos, porque uno le llevó oro. Entonces, sí, justamente tiene más relevancia esa parte. Lo que yo he leído, ¿cierto? Y como dice Eric, que son simplemente formas de buscar entenderlo a veces, ¿no? El oro hablaba de alguna manera del significado de Jesús como rey, ¿cierto? Que era algo que normalmente se entregaba a los reyes. El incienso normalmente lo que dicen, se trata de asociarlo al sacerdocio, ¿sí? Que normalmente era una especie que el sacerdote normalmente usaba, ¿no? Y la mirra, lo que decía Eric, ¿no? Que era una esencia que normalmente se usaba para cuando un cadáver ya estaba, había que como embalsamarlo o algo así, ¿no? Entonces, esas son algunas de las explicaciones que dicen que posiblemente tenían esos tres elementos, ¿no? Hablando de las etapas en las cuales Jesús iba a cumplir. Algunas cosas que me gustaría, no sé si alguien más quisiera comentar. Freddy, no sé si algo. Sí, Freddy. Sí, con respecto a los sueños, que, por ejemplo, algunas veces uno ve una película en la noche, se acuesta y sueña con esa película. Si por ejemplo yo fuera, ok, estuviera como el ejemplo que puso el hermano Jimmy, que me llega mi novia siendo joven, me dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada y del Espíritu entonces Santo, entonces, claro, seguro que esa noche quizás también sueñe yo con eso. Y uno, pues duro de corazón, pues uno no se pone, no cree, pues. Uno es bien duro de corazón. Entonces vemos que ahí José, claro, justo y no era tan duro, o sea, no era duro el de corazón en el sentido de cuando a la mañana siguiente que despertó hizo conforme en el sueño o sea, como que no dudó, sino que sí, vamos a hacerlo así. Uno, pues sí lo soñé, pero dudaría una y mil veces, quién sabe cuántas veces dudaría uno. Eso, mis hermanos. Sí, a veces uno puede preguntarse eso, pero tenemos que ver que estas ocasiones fueron extraordinarias. Por ejemplo, cuando, Daniel interpretó sueños, José interpretó los sueños, no fueron una constancia, sino algo extraordinario en el relato bíblico y en las cosas que tuvieron que vivir los personajes bíblicos. Entonces, nosotros podemos pensar a veces tomar un ejemplo poco típico y hacerlo general para todos. Entonces, ese es el problema hoy día, cuando a veces hay cosas que Dios quiso mostrar en su momento, con algún motivo, con alguna razón, queremos hacerlo nosotros general para todos, ¿no? Y Dios muchas veces usó estas cosas con un motivo, una razón, no porque tenemos que practicar nosotros todas las cosas que dicen ahí, porque a veces tiene mucha implicancia, es decir, yo confío en los sueños, y tuve este sueño, y soñé, y yo ya, la experiencia mía es, fijémonos en la Biblia, ya si Dios le da a alguien algún sueño y se convence de eso,
que sea algo personal. Yo no puedo meterme en la cabeza y lo que siente cada persona, pero sí puedo decirle que se apegue a la palabra de Dios. Ya si él se convenció por algo, bueno, es algo personal, pero que eso personal no se convierta en doctrina, no se convierta en algo que todos tienen que hacer porque tú lo tuviste. ¿Ya? Y es un poco delicado porque yo no tendría una respuesta así, tan tajante, pero sí tener cuidado y mejor es apegarse a la palabra de Dios. Porque muchos pueden decir soñé, soñé, incluso Jeremías tuvo ese problema, que muchos falsos profetas decían soñé, soñé, ¿ya? Entonces, no porque alguien diga soñé, soñé, va a ser verdad. Entonces, bueno, pedirle a Dios que nos dé discernimiento en todas las cosas. Pero yo pienso que todos estos casos que muestra son casos atípicos que Dios ha usado ciertas cosas para comunicarse con las personas que son clave en el momento, ¿ya? Y no es algo habitual, tal vez. Tenemos a Pablo que soñó viendo a este hombre macedonio, ¿ya? Que le estaba diciendo, ven, visítanos. Bueno, Dios intervino en todo eso, pero bueno, queda para mitad, pero lo que nos queda a nosotros es siempre apegarnos a la palabra de Dios, porque ¿qué pasa si yo creo, y esto es un supuesto, si yo creo a una persona que dijo, soñó, fui al infierno, el otro dijo que fui al cielo y fui al infierno, y muestran varias cosas y las personas poco más que quieren soñar lo mismo y tener supuesta la misma experiencia. Y a veces son solamente soñadores, lamentablemente. Lo que sí estamos seguros es, como decía Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y esa es la que no nos puede fallar porque es la guía que nos ha dado Dios, la más segura. Todo lo otro pues es bastante inseguro para nosotros. Ya tenemos revelado todo. Si hay alguna otra cosa, es difícil de saber. Claro, en ese sentido, muchas veces también el ser humano, a veces no llegamos a entender, cómo trabaja la mente, ¿no? No entendemos las capacidades que muchas veces tiene la mente y a veces soñamos cosas que muchas veces hemos inducido nosotros también, ¿no? Entonces también hay que tener mucho riesgo, mucho cuidado, perdón, en ese sentido, ¿no? Pero Dios puede responder de muchas maneras, ¿cierto? Y eso es lo que la Biblia manifiesta. Yo les puedo comentar algo, por ejemplo, un tiempo estaba estudiando un tema y que no le encontraba el punto, o sea, lo leía, no lo entendía. Y me pasó a mí que una vez soñando, pude entender el tema que estaba estudiando. Y después me levanté de madrugada y lo leí y ahí recién pude entender algo que había estado leyendo. Entonces, pero tiene que ir de acuerdo a la palabra, tiene que ir en el mismo sentido de la palabra, tiene que, como decía Eric, esto de acá es lo firme, ¿cierto? Nuestra base fundamental y de eso o sea, tenemos que estar cada cosa fundamentados en la palabra, ¿no? Lo que decía Eric, a veces muchas personas dicen, yo soñé y soñé y soñé y ¿cuál es el sustento bíblico? ¿No? Yo me acuerdo, así una broma, yo me acuerdo en una congregación evangélica, una persona, un hombre ya, bueno, tiene sus años ya, y agarra y se acerca una mujer a él y le dice, hermano, Dios me ha dicho que me voy a casar con usted. Así le dijo. ¿Y sabe lo que respondió él? A mí no me dijo nada. Entonces, muchas veces pasa así, ¿no? Los sueños, ¿no? Queremos tratar de descubrir la pólvora, por decirlo de alguna manera, cuando ya está descubierta. Entonces, esas cosas sí que tener mucho cuidado. Algo, por ejemplo, yo estaba leyendo en los textos bíblicos y algunas cosas me llamaban la atención.
Normalmente la traducción más común que podemos tener cuando dicen y la Virgen concebirá es justamente esa, ¿no? La Virgen. Pero la palabra más cercana es la doncella, ¿no? Más exactamente. Muchas veces el tema de la Virgen no es tan exacto, ¿no? Aunque al fin y al cabo fue así, ¿no? La doncella era alguien que no había tenido ningún tipo de relación y que obviamente no se había casado, ¿no? Eso uno. Y lo otro que a mí me había llamado la atención, y en ese sentido quisiera compartir un ratito un poquito, era cómo por medio de los versículos bíblicos, ¿cierto? Podemos tener una idea un poco más cercana de la época en la cual Jesús nació. Y estaba leyendo varios versículos, por ejemplo, y si alguno desea, después se los puedo pasar. Por ejemplo, como en el libro de Lucas, en capítulo 2, versículo 8, manifestaban que los pastores habían estado con el rebaño, ¿no? Ahí a la intemperie descansando. Y eso nos demostraba de que es imposible, bíblicamente, que Jesús haya nacido en diciembre. Porque en diciembre es invierno. Y es imposible que hubieran estado al aire libre los pastores con el rebaño, ¿no? Siguiendo, como digo, o sea, fue una cosa interesante. Veía, por ejemplo, cómo a partir del el embarazo que tiene Zacarías, ¿cierto? Con su esposa, que no me acuerdo ahorita el nombre, con Elizabeth, gracias, amor. Cómo a los 6 meses de que ella está embarazada va, ¿cierto? El ángel y también le avisa, ¿cierto? A María que va a tener al hijo de Jesús, y cómo cuando María va y la visita Elizabeth, ¿cierto? Y todo ese tipo de la historia que muestra, cómo la Biblia manifiesta que Zacarías, ¿cierto? El padre de Juan el Bautista, era, según la Biblia manifiesta, del orden de Abías, un sacerdote del orden de Abías. Y cuando uno va leyendo, por ejemplo, en 1 Crónicas 24:10, nos muestra el orden en el cual la orden, la clase de Abías, la familia de Abías, iba a servir dentro del templo. Entonces uno empieza a hacer sus paralelos, ¿no? Empieza a hacer sus estudios paralelos, a la misma vez de ver el primer mes del año hebreo, del año judío, era el mes de Nisan, conocido después, ¿cierto? Y este mes empezaba la última semana de marzo. Entonces uno empieza, a partir de este tipo de información, empieza a tratar de trazar más o menos, ¿no? No, obviamente no te dan un día, pues no, porque tampoco la palabra de Dios en ningún momento hace hincapié en el nacimiento de Jesús para celebrarlo, porque no ese es el enfoque. Pero es súper interesante cómo uno, estudiando la palabra de Dios, puede llegar a, de alguna manera, percibir que lo más probable es que el nacimiento de Cristo Jesús se haya dado aproximadamente en la primera quincena, aproximadamente, del mes de septiembre. Es súper interesante, ¿no? Como por medio de varios versículos uno empieza a ver justamente todo esto, ¿no? Todo esto. Que en diciembre, lo más probable que él fue cuando María quedó embarazada de Jesús. En diciembre. Y ahora, cuando uno empieza a hacer estos estudios, uno se pregunta, ¿no? ¿Y si entonces Jesús probablemente habrá nacido en septiembre? ¿Por qué al día de hoy el mundo sigue celebrando diciembre? Y uno empieza a hacer los paralelos y todo eso, y uno se da cuenta que lamentablemente esto es parte de la corriente romana, ¿no? Roma durante gran tiempo lo que hizo fue, cuando conquistaba un reino, al principio instauraba su propia ley, pero posteriormente, en la última época, lo que hacía Roma era, te conquisto, pero te dejo con tus mismas prácticas. Simplemente da tu dinerito, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí también podemos ver que, lamentablemente, a partir del siglo III en adelante, esta costumbre romana también entró dentro de lo que es la Iglesia de Cristo, que posteriormente, lamentablemente, se instauró bajo el orden de Constantino, la Iglesia Católica Romana. Y es a partir de allí donde en diciembre se celebraba una fiesta al sol. Y para tratar de cristianizar, por decirlo de alguna manera, a los paganos,
hicieron esta simbiosis, esta unión. Es decir, tú celebras tu fiesta, pero ahora con otro nombre. Entonces, es súper interesante este tipo de cosas, y todo esto simplemente ¿por qué? Por datos, ¿cierto? De la palabra de Dios. Entonces, a mí, por ejemplo, y si alguno quiere, pues ahí le puedo pasar después algunos textos que tengo aquí apuntados, que a mí me llamó bastante la atención de justamente lo que estábamos viendo el día de hoy, ¿no? El nacimiento de Cristo Jesús. Esas cosas nomás quería compartir, queridos hermanos, que había estado leyendo. Dale, Eric. Chao, no. No, si todo eso es interesante cuando uno empieza a estudiar realmente y a tener datos y a ahondar más, como lo que dijo Gerardo del sacerdocio del papá de Juan. Entonces, se van descubriendo muchas cosas que a lo mejor leyendo nosotros así a la rápida no tienen ningún sentido. Pero para un judío que podría estar leyendo o podría estar investigando, habría sido más relevante. Por ejemplo, adorar a Jesús, cuando solo la adoración para un judío era solamente para Dios. Entonces, ahí alguien lo lee, oh, sí, era Dios. Una de las otras cosas son las fechas. Por ejemplo, si ustedes buscan en una enciclopedia o un libro de historia, van a ver que Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. ¿Y cómo dicen? Murió antes del 4 de Cristo, pero si el relato bíblico dice que Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños porque iban a ser Jesús. Bueno, ahí hay otra contradicción para nosotros en medir las fechas. Entonces, nosotros tenemos un rango de poder decir que Jesús nació tal vez entre el 4, el 3, el 5, por ahí, en ese rango, posiblemente nació Jesús. Entre el 3 y el 5 antes de Cristo, paradójicamente. Es un poco difícil entender eso, pero de acuerdo a nosotros miramos, porque recuerden, muchas veces en la antigüedad no se fijaban como nosotros queremos saber cómo sería Jesús, sería alto, flaco, gordo. Nosotros empezamos, pero esas cosas no eran tan importantes para ellos. Entonces, pero sí a nosotros podemos deducir muchas cosas, por ejemplo, la fecha. ¿Por qué dicen que Jesús murió a los 33 años? Murió lo que han calculado que murió el año 30. Entonces, como el año se empieza a contar del diferente, entonces podría haber tenido unos 33 años, posiblemente para nosotros, para saber cuánto había tenido, pero que la Biblia, para la Biblia, el Nuevo Testamento no es importante, sino el hecho que nació y vino y pisó esta tierra. Los otros detalles quedan para nosotros estudiarlo y para nuestra curiosidad a veces, pero es muy bonito descubrir todas esas cosas y saberlas. Pero sí, lo más probable es que Jesús nació, como dijo Gerardo, y hay algunos estudios que mostró, que posiblemente nació en septiembre, ¿ya? Y eso también podemos deducir. Bueno, gracias por el estudio de hoy. Un dato más que estaba leyendo ahora. Habla. Me llamaba la atención también cuando dice, por ejemplo, en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces me llamaba la atención, ¿y por qué 14? ¿Por qué 14? Porque es 7 más 7, 14 más 7. Es una forma que tenían los rabinos judíos de enseñar grupos de 3, grupos de 7, grupos de... Y tenían una cosa con los números que tenían, una forma como llamaríamos ahora, no sé, que tienen una forma de enseñar para poder que se grabe. Entonces cuando enseñaban, era más fácil que se aprendieran. Decían, lo tenía anotado en el archivo que te mandé, lo tenía anotado creo por ahí. Pero es una forma que tienen los judíos que tenían de enseñar. Ajá. Entonces ellos agrupaban. Sí, agrupaban. O sea, cuando estaba leyendo, habían dos explicaciones, ¿no? Una es esa, la que acaba de decir Eric, ¿no? Hay una forma de la cual ellos enseñaban, ¿no?
y también que tiene mucha relación con el número 7, ¿no? Que es un número que tiene un significado, ¿no? Eso es simbología, o puntualmente numerología es, ¿no? Eso ya para estudiar Apocalipsis, numerología. Pero también la otra también que estuve investigando y tratando de averiguar, la otra aparente explicación, por decirlo de alguna manera, del por qué 14, 14, 14 dicen, ¿cierto? Que, bueno, en este caso, los judíos tenían muchas formas en las cuales interpretaban la palabra de Dios. Y una de ellas eran medias como espiritualizar el texto, por decirlo de alguna manera. Y dentro de esta forma de espiritualizar el texto para sacar algún tipo de información o de enseñanza mayor, le daban a cada letra, le daban un valor. Supongamos, la A vale 1, la B vale 2, la C vale 3 y así, ¿no? Todo el alfabeto. Entonces, dice que bajo esta perspectiva, el nombre David, del rey David, tenía 14 en valor. Puntaje 14. David, el nombre David. Entonces, lo que aparentemente, ¿no? Lo que estaba haciendo Mateo aquí es asociar a Jesús con el rey David, ¿sí? Tratar de hacer esa relación por medio de estos números, ¿no? Entonces, me llamó la atención, me pareció anecdótico, ¿cierto? Ese tipo de cosas, que en este caso, cuando uno estudia un poquito más de la cultura judía, tenía muchísimas cosas como esta, ¿no? Que igual también cruzaban el primer renglón de una frase con el último y empezaban a cruzar para tratar de obtener algún tipo de información extra, por decirlo de alguna manera, o de enseñanza oculta, ¿sí? Pero cosas así medias, medias raras. Eso nada más, Eric. No, muchas gracias por sus acotaciones. De todas maneras, vamos a seguir orando para este domingo. Este domingo tenemos el expositor, al hermano Freddy Heredia. Tenemos este domingo exponiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga, Freddy, que Dios te acompañe en todo lo que ha estado preparando. Amén. Que siga ocupándote. Dios sabe lo que puede tenerte Dios para el futuro y que Dios te bendiga, hermano. Y no es para ponerte nervioso, no, pero tengo preguntas por si acaso. Nada, mentira. No, Fred, tenés que responderle. A lo mejor Eri o Jimmy pueden responder. Hermano, Dios mediante. Bueno, queridos hermanos, ha sido una linda noche, un tiempo para recordar esos tiempos antiguos, hermosos, que para nosotros es esperanza, realmente es esperanza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a seguir viéndonos el otro jueves. Seguimos con nuestro hermano Gerardo también, el segundo capítulo de esta serie que estamos viendo. Son hermosos para meditar, reflexionar y tomar en cuenta de que los proyectos de Dios son perfectos y son maravillosos. Amén. Ok, vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración de despedida. Gracias, Jimmy, por la clase. Y hermano Eddie. Hermana Ceci, buena pregunta. Si tienen petición de oración para hacer, por favor. Sí, yo tengo una, antes que se me olvide, como hacía Eri. El hermano Francisco Torres está pasando necesidades de salud física. Dice uno, su presión alta está jugándole mal, entonces orar por él. Sí, también oremos por Josué, mi hijo. Mi esposa ya salió, yo ya salí, ahora está él, entonces él está en ese proceso, para que Dios le dé fuerza, para que pueda salir también adelante. Y ¿se acuerdan de Mayita? Disculpe que les traigo 3, dije una nomás, ahora son 3. ¿Se acuerdan de Mayita? Otra vez está en UCI, la llevaron otra vez en UCI, tiene derrame de sangre interno, entonces, y están viendo cómo ayudarla, pero está ahí con derrame interno. Entonces, para orar por ella en casa. Ok, ¿quién más tiene oración? ¿Tus motivos de oración? Dale, Eric, yo no puedo todavía. No, dale nomás a usted. Seguro, no te olvides, ¿ah? Ok, también orar por los matrimonios. El otro día una hermana le escribió a Vero
para que estemos orando por el matrimonio de la hija de ella. Entonces, aprovechando también para orar por los matrimonios, ¿no? Para que sea Dios fortaleciéndolos cada vez más. Y por todas las personas que están afrontando circunstancias duras en esta época, pues, ¿no? Para que tengan consuelo, fortaleza y ánimo de parte de Dios. Eso nada más. Eri, Por mi ex cuñado, el papá de mi sobrino, que todavía sigue hospitalizado por su corazón, tiene problemas del corazón y está ¿cómo todavía se llama? hospitalizado. Roberto. Ya. Quería dar las gracias también por mi mamá, que está, Mano gracias Freddy. a Dios, está mejor. Ok. Sí, y Por también, Ceci también, por su salud. también por la mamá del hermano Julio, que también está complicada de salud. Sí, se ha complicado un poco más todavía. Sí, y yo quisiera pedir por un amigo del trabajo, un compañero, que sus padres tienen coronavirus, entonces, allá en Ambato. Entonces, sí, sí, está un poquito delicado. Bueno, dígale que vamos a Los estar papás, orando por los papás. los papás de su compañero. Sí. De casualidad, el nombre de su compañero o de sus papás, Sergei se llama. Sergey. Ujú. Muy bien. Ok, vamos a orar, queridos hermanos. Amén. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro que está en los cielos en esta linda noche, queremos agradecerle por su bondad, su amor, su paciencia, su perdón y Padre y su misericordia. Gracias por ayudarnos en este día a poder sobrellevar nuestras diligencias, nuestras necesidades y Padre también nuestras responsabilidades. Gracias por cuidarnos hasta estos momentos donde nos hemos podido ver nuevamente y poder, Padre, sobrellevar nuestras vidas espirituales, alimentándolas, fortaleciéndolas y recordando, Padre, que un día usted trajo, envió a su Hijo y permitió que camine entre los hombres, Padre, y que pueda, Padre, también experimentar lo que nosotros experimentamos acá, pero sin pecado. Gracias, Padre, por él, por su vida, por su ejemplo, mi Dios, que nos dejó y nos transmitió. Y lo tenemos, Padre, transcrito en las Escrituras y poderlo plasmar en nuestros corazones y pensamientos y ponerlo por práctica, Padre bueno, para así llegar a su semejanza, a su estatura, bendito Dios, y poder servirle como lo hizo, Padre, aquí en la tierra. Gracias por mis hermanos, diga el hermano Gerardo, Berito, gracias por la recuperación de ella, de sus ojos, gracias, Padre, por su salud, gracias por cuidarla y bendecirla, mi Dios, y también por bendecir su matrimonio. Gracias, mi Dios, por acompañarla con sus bendiciones. También por el hermano Eri, Ceci, Sofi, por cuidarles, animarles, proveerles y, Padre, animarles a seguir adelante en sus caminos. Gracias por su matrimonio, Padre, un año más, por su aniversario. Gracias por permitirnos, Padre, también a sus hijos cumplir un año más. Gracias, Padre, por bendecirnos día a día. Padre, bendiga el hogar, bendiga a Sofi, cuídela, dele la salud. A la hermana Ceci, Padre, también gracias por irla mejorando, Padre bueno, y gracias por brindar siempre a un médico una medicina y la diligencia, Padre, para seguir adelante. Gracias también, Padre, por su amor para con ellos. Por el hermano Freddy, por la hermana Yogli, Cami, Celeste, Padre, bendiga sus vidas, ayúdeles en sus hogares, sus trabajos, por la nueva área donde él está trabajando, Padre, nuestro hermano Freddy, en ventas. Sea usted, Padre, quien ayude a tener las herramientas y las características que se necesita, Padre, para esa área, bendito Dios. Y Padre, fortalézcalo y ayúdalo a incrementar sus conocimientos para con sus proyectos futuros, Padre bueno. Gracias por cuidar de sus vidas, de su salud, y acompáñenos, Padre, también en sus responsabilidades. Gracias por Alex, gracias, Padre, por cuidar de su vida, de su salud, de sus actividades, de sus familias. Gracias, Padre, por ser un Padre bueno con él y a animarlo a seguir adelante. Gracias, mi Dios, también por los matrimonios, por todos ellos, bendito Dios.
Realmente en estos tiempos, el tiempo ha avanzado, Padre, con este virus, con esta pandemia, Padre bueno, y podemos ver los efectos que hay en los matrimonios. Bríndenos las fuerzas, bríndele las fuerzas, Padre, a las personas, tanto a los cónyuges como a los hijos, que todos puedan trabajar y remar para un mismo lado, bendito Dios. Y en estos momentos, Padre, pues en estos momentos difíciles, a los matrimonios bríndeles el amor, la paciencia, en especial la sensibilidad para que puedan obrar con sabiduría, en especial, Padre, que le busquen a usted, donde usted es nuestra única fuente de paz y de armonía. Y también, Padre, para todas las familias que tengan fortaleza, si han perdido un ser querido, si están enfermos, que les brinde, Padre, el ánimo y en especial darle las fuerzas físicas para que puedan soportar el malestar que están sobrellevando. Gracias por Francisco, Padre, bendiga su vida, su salud. Allá en Manta, cuídelo, Padre, ayúdelo a seguir adelante con su responsabilidad ministerial. Y, Padre, dale las fuerzas que necesite en su salud y que pueda descansar esta noche. Gracias, Padre, por Josué, por mi hijo, Padre, y dale las fuerzas también para que pueda soportar este malestar de la gripe y, Padre, pues síntomas que se asemejan mucho al corona, Padre. También por Mayita, Padre, y gracias por su vida. Una vez más está en terapia intensiva. Realmente una mujer muy valiente, Padre, pero está en sus manos, Padre Celestial. Gracias por cuidarla siempre y por hacerlo también en esos momentos. Por el cuñado de nuestro hermano Eric, por Roberto, Padre, por su salud. Sigue ahí, Padre, doliente, sigue mal. Solo usted conoce, Padre, lo que está viviendo. Usted es consciente de eso, Padre, ya que usted es omnipresente. Nosotros, Padre, intercedemos por él porque escuchamos noticias, pero, Padre, usted está más allá. Usted conoce todo lo que ellos pueden estar experimentando, Padre bueno. Intercedemos como seres humanos que también nos dolemos, sufrimos, lloramos, Padre, y también, Padre, pues usted sabe en lo que estamos viviendo día a día. Pedimos por ellos, Padre bueno. Sea usted quien tenga misericordia y compasión de sus vidas y le brinde la salud que necesitan, si es su voluntad. También, Padre, pues, por la mamá del hermano Eri, Padre bueno, le da gracias a él y le damos gracias también nosotros. Hemos estado orando por su salud, está mucho mejor. Bendiga, Padre, su vida, acompáñela en estos momentos. Está sola, a veces acompañada, Padre bueno, pero su espíritu siempre está a su alrededor. Y sea usted, Padre, quien le dé el alivio y el consuelo que necesita siempre. Padre, pues, gracias por amarnos tanto y pedimos por el compañero de nuestro hermano Freddy, Sergey, por sus familias, pedimos por la salud de ellos. Acompáñenles, bendito Dios. Gracias por ser un Padre bueno, un Dios excelente. Y a pesar de todo lo malo que somos, Padre, su misericordia y su amor siempre están ahí manifestándose. Bendito Dios, gracias por nuestros hermanos en Cristo, por su iglesia, Padre, en cualquier rincón de este planeta Tierra, Padre, que existe. Acompáñela, nútrala, fortalézcala, cuídela, y sea usted, Padre, quien se glorifique a través de ella, mi Dios. Gracias por su creación, nuestros seres queridos, amigos, compañeros, que todavía no le conocen, Padre bueno. Oramos por ellos para que sea usted quien nos utilice como instrumentos de bendición. Y también, Padre, pues, si usted tiene un instrumento al lado de ellos, sea usted, Padre, quien haga su obra redentora. Quedamos agradecidos por todo. Gracias por esta linda noche. Queremos quedar bajo su divino manto. En el momento de descansar, Padre, gracias por permitirnos conciliar nuestros sueños. En Cristo Jesús oramos. Amén.